¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, me quedé trabajando un ratito más en la agujereadora después de la limpieza. Cuando subí el video vi que había tirado una chispa. Esa chispa se debía a que los carbones no estaban asentando en el colector. O sea, estaba el resorte prácticamente todo comprimido, producto de los años de estar en el mismo lugar. Bueno, no se movían. Faltaba resistencia. Así que bueno, los acomodé. Esto obviamente voy a hacer el cambio de cable por uno de 3 conductores, o sea, cable tipo taller, 3x1, 3x1,5, 3x1. De hecho, cablecito que tiene es menos todavía, parecería. Pero bueno, le vamos a poner 3x1, le vamos a hacer una puesta a tierra y le vamos a poner una ficha de 3 patas para que quede ayornada a esta época. De hecho, esta agujereadora no creo que se vaya a usar nunca, pero bueno, ya que está, por lo menos que tire otros 30 años acomodada. Ahí la enchufo y probamos el tema de los carbones para que vean que quedó como corresponde, porque me gusta la transparencia y que se haya visto ese chispazo. Yo lo noté cuando vi el video antes de subirlo y no me gustó porque no quedaba bien. Pero bueno, yo aclaré que estaba haciendo el trabajo de lubricación, no el trabajo de electromecánica. Así que bueno, ahí le damos curso. Bueno, Tano, ya sabemos que anda. Tampoco la gastés toda dándole 2 horas. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, ahora sí me quedo tranquilo porque en mi canal primordialmente lo que me gusta es la transparencia. Así que ahora me quedo tranquilo que la máquina está lubricada, sonando como corresponde y sin echar ningún tipo de chispas. Les mando un saludo.